Hola compañeros, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y les hablaremos sobre los enlaces químicos. Los integrantes son Flores Moreno Alicia Montserrat, García Alba Cintli, González Vara Dulce Lucero, Francisco Toribio José Daniel, Hernández Díaz Mitzi Yaracet y su servidora García Narváez Andrea. ¿Qué son los enlaces químicos? Se trata de fuerza electromagnética que mantiene unidos a los átomos de un compuesto. Se dividen en varias clases, dependiendo de las propiedades de los compuestos. Los dos tipos principales son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Enlace iónico o electrovalente. Es un enlace que se forma por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o un grupo de átomos a otro. Se forman con mayor facilidad con metales y no metales. El átomo menos electromagnetivo cede electrones y adquiere una carga positiva. Esto da como resultado un ion positivo o catión. Y el elemento más electronegativo acepta los electrones, adquiere una carga negativa y se convierte en un ion negativo o anión. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas constituidas por iones de carga opuesta unidos por fuerzas electrostáticas. Este tipo de atracción determina las propiedades observadas. Si la atracción electrostática es fuerte, se forman sólidos cristalinos de elevado punto de fusión e insolubles en agua. Si la atracción es menor, como en el caso del cloruro de sodio, el punto de fusión también es menor y en general son solubles en agua e insolubles en líquidos apolares como el benceno. Las características del enlace iónico. Son sólidos de estructura cristalina en el sistema cúbico. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. Son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7. Son solubles en disolventes polares y aún así es muy baja una vez fundidos en solución acuosa si coinciden la electricidad. En estado sólido no conducen electricidad. La clasificación están en anión y catión. El anión son de carga negativa, lo que significa que los átomos que lo conforman tienen un exceso de electrones. Comúnmente los aniones están formados por no metales, aunque hay ciertos aniones formados por metales y no metales. Por ejemplo, el fluoruro, el cloruro, el bromuro, yoduro, sulfuro, sulfato, nitrato y fosfato. Los cationes son especies químicas con déficit de electrones, es decir, que ceden electrones, lo que les otorga una carga eléctrica positiva. Los más comunes son formados a partir de metales, pero hay ciertos cationes formados con no metales, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, bario, magnesio, aluminio y amonio. El enlace covalente. Este se forma cuando dos átomos comparten dos o más pares electrónicos. La mayoría de esos enlaces abarcan 2, 4 o 6 electrones, es decir, 1, 2 o 3 pares electrónicos. Los electrones no se quedan inmóviles en un punto, sino que se mueven entre los átomos. Esto da lugar a los principales tipos de enlaces covalentes, el enlace covalente polar y el apolar. Cuando comparten un par de electrones se forma un enlace covalente sencillo. Cuando comparten dos enlaces electrónicos se forman un doble enlace. Cuando comparte 3 pares electrónicos se forma un triple enlace. El enlace covalente polar, este se encuentra en los no metales y cuya diferencia de electronegatividades es mayor a 0.4 y menor a 1.7 Paulin. Por ejemplo, se encuentran las moléculas de cloro, oxígeno y nitrógeno. Los electrones son compartidos igualmente por los dos núcleos de las moléculas. El enlace covalente no polar se forma entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa.
Tiene una electronegatividad igual a 0 o menor a 0.4. Muy bien, yo les voy a hablar de las características. Bueno, los enlaces covalentes se establecen entre elementos no metálicos. Esa es su principal característica. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o triples, donde 2, 4 o 6 electrones se comparten respectivamente. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. El enlace covalente es más fuerte entre dos átomos con igual electronegatividad. Sus propiedades son que a temperatura ambiente, la presión atmosférica normal y los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gaseosos. Los compuestos covalentes tienden a ser más combustibles. Muchos compuestos covalentes también no son fácilmente solubles en agua. Estos compuestos covalentes polares como el etanol y la glucosa se disuelven bien hasta cierto grado. En cambio, los aceites y la gasolina, por decir un ejemplo, pues no son solubles en agua. Los compuestos covalentes no muestran conductividad eléctrica cuando son disueltos en agua. Los compuestos covalentes también tienen un punto de fusión y ebullición menores que los compuestos iónicos. También este tipo de enlace permite que los átomos se agrupen en moléculas y de hecho son habituales en las moléculas orgánicas de los organismos vivos como nuestro ADN. Cuando hablamos de polaridad nos estamos refiriendo a una propiedad de las moléculas que representa desigualdad de las cargas eléctricas. Esta propiedad se relaciona con otras propiedades químicas y físicas, como la solubilidad, el punto de fusión, punto de ebullición, fuerza intermolecular, entre otras. Al formarse una molécula de forma covalente, el par de electrones tiende a desplazarse hacia el átomo que tiene mayor carga nuclear, es decir, mayor número de protones. Esto origina una densidad de carga desigual entre los núcleos que forman el enlace. Dicho de otra manera, se forma un dipolo eléctrico. El enlace es más polar cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que se enlazan. Así pues, dos átomos iguales atraerán al par de electrones covalente con la misma fuerza, establecida por la ley de Coulomb, y los electrones permanecerán en el centro, haciendo que el enlace sea polar. Otro aspecto importante a considerar es la estabilidad. Anteriormente hablábamos de que la mayoría de los átomos deben completar su nivel de valencia con una cantidad específica de electrones para lograr mayor estabilidad, 2n a la 2. Mencionábamos que en el primer nivel de energía debe de haber 2 electrones, en el segundo y tercer nivel 8, en el cuarto y quinto nivel debe haber de 8 a 18 electrones y en el sexto y séptimo puede haber 8, 18 o 32 electrones. Enlace metálico. Se forman entre átomos de metales. En esos casos los átomos se organizan en una estructura conocida como el mar de electrones. La estructura del enlace metálico se debe a que los átomos de los metales tienen pocos electrones en la última capa, que pierden fácilmente. Algunas de sus características son que no son direccionales, esto quiere decir que tienen atracción electrostática. Tienen gran fuerza de unión metálica, la cual depende de la carga que tengan los cationes. Tienen conducción de energía eléctrica. Poseen brillo metálico como resultado de la interacción que se da entre los electrones del metal con diferentes longitudes de onda. Sus propiedades son: los enlaces metálicos suelen ser sólidos a temperaturas ambiente, exceptuando el mercurio. El punto de ebullición y fusión de los enlaces es muy variado, esto porque los enlaces son muy fuertes. Tienen la capacidad o propiedad de tener un brillo metálico. No son frágiles, pero sí poseen gran flexibilidad y además son dúctiles. Tienen una buena conductividad del calor y la electricidad. A esta propiedad se debe a que los electrones tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos.
Clasificación de los sólidos. Aislantes. Presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta 2.5 por 1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Conductores. La corriente eléctrica puede circular para ellos con facilidad, ya que tienen electrones libres. No existe banda prohibida. Esto hace que siempre haya electrones en la banda de conducción, por lo que su conductividad es muy elevada. Semiconductores. En estos sólidos no se produce solapamiento entre la última banda, que está completamente llena de electrones, y la primera vacía de ellos. Entre ambas bandas existe una zona de energías prohibidas para los electrones. Pueden mezclarse con pequeñas cantidades de impurezas, doplado, para aumentar el número de electrones en la banda de conducción. De esta manera se mejoran y varían sus propiedades eléctricas. Teoría de nube electrónica, teoría de bandas. Mantiene que cuando dos átomos se enlazan, los orbitales de la capa de valencia se combinan para formar dos orbitales nuevos que pertenecen a toda la molécula. Uno que se denomina enlazante, de menor energía, y otro antienlazante, de mayor energía. Es decir, los orbitales atómicos de los átomos de metal se solapan formando orbitales moleculares extendidos a todo el cristal que denominamos bandas. En los metales se forman dos bandas, una en la que se encuentran los electrones de la capa de valencia, que se denomina banda de valencia, y otra que se llama banda de conducción, que es la primera capa vacía. Regla del octeto. Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Consiste en subcapas S y P, llenas de un átomo. En términos de símbolos de Lewis, puede visualizarse como 4 pares de electrones de valencia dispuestos alrededor del átomo. Establece que los iones de los distintos elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica suelen completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones. Estructura de Lewis, también llamadas diagramas de puntos. Son representaciones gráficas que muestran los enlaces entre los átomos de una molécula y en los pares electrónicos solitarios que pueden existir. Electronegatividad. La electronegatividad es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre electrones de otro en un enlace covalente. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas, entre ellas la escala de Pauling. Los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que se formará en la molécula que los combina. Así, según la diferencia entre las electronegatividades de estos, se puede determinar convencionalmente que será según la escala de Pauling. En esta diapositiva podemos ver lo que es la tabla periódica de Pauling, donde se puede mostrar la electronegatividad de los elementos. Así que entre menor es el grupo, menor será la electronegatividad, y cuando mayor sea el grupo, mayor será su electronegatividad. Las fuerzas intermoleculares están compuestas de iónicos y compuestos covalentes. Los compuestos iónicos presentan atracciones electrostáticas, que son las fuerzas ion-ion, la fuerza de ion y dipolo, y la última, fuerza de ion dipolo inducido. En los compuestos covalentes presentan las atracciones intermoleculares, que son la fuerza de Van der Waals. Uno sería la atracción de dipolo-dipolo, que es el puente de hidrógeno, la de atracción dipolo-dipolo inducido, y por último la fuerza de dispersión, lo de London. Muy bien. Ahora hablaremos de la carga formal. Bueno, para determinar qué estructuras son las que mejor se adaptan a la real, se recurre al estudio de las cargas formales de cada átomo de la molécula. Es decir, estas cargas se calculan de la siguiente manera.
tenemos aquí una molécula de hidruro de carbono y para ello debemos saber el número de electrones de valencia, el número de electrones no enlazantes y también vamos a necesitar sacar el medio del número de electrones enlazantes y bueno, nos queda una ecuación como la que tenemos ahí. Hacemos la operación y bueno, eso es lo que nos queda. También hablamos de la resonancia. La resonancia consiste en la combinación lineal de estructuras de una molécula o estructuras resonantes, que no coinciden con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. Algo interesante a considerar es el modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Este modelo es una simple extensión de la teoría de Lewis y sirve para predecir la forma geométrica que adopta una molécula poliatómica. El modelo está basado en la diferencia en estabilidad que confiere a una determinada geometría la disposición respectiva de los pares de electrones, bien sean enlaces o bien sean no compartidos, que presenta una molécula. Muy bien, para determinar la estructura de una molécula se tiene que hacer estos siguientes pasos. Número 1. Dibujar la estructura de puntos para mostrar los electrones de valencia. 2. Contar el número de nubes electrónicas alrededor del átomo central. 3. Predecir la geometría a partir de las nubes electrónicas alrededor del átomo central. Y número 4. Se debe ignorar cualquier par de electrones libres y así se predice la geometría de la molécula o del ion. Una vez determinada la estructura de Lewis, se puede determinar el ángulo en que se distribuyen las cargas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un modelo de geometría angular. En este modelo de geometría plana recordaremos que el elemento menos electromagnético deberá ir al centro de la molécula. Aquí tenemos el modelo de una representación de una geometría tetraédrica. Aquí también tenemos el modelo de una geometría bipiramidal trigonal. La red cristalina son los compuestos iónicos que forman redes cristalinas en las que los iones positivos y negativos están ordenados de forma regular y situados en los vértices, caras y aristas de dicha red, de forma que la atracción electrostática entre ellos sea máxima. Para que se forme una red iónica, el número de cargas de signo positivo ha de ser igual al de las cargas de signo negativo, ya que el conjunto de la red ha de ser siempre eléctricamente neutro. La hibridación es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. La hibridación es un fenómeno que implica una redistribución interna de los orbitales atómicos, dando lugar a otros orbitales nuevos que favorecen el máximo solapamiento y la máxima economía energética en la formación de enlaces. Matemáticamente hablando, son la combinación lineal de funciones de onda de los orbitales atómicos no hibridados. La hibridación es sp. Esta se define como la combinación de un orbital s y un orbital p para formar dos orbitales híbridos con orientación lineal. Este es el tipo de enlace híbrido con un ángulo de 180 grados y que se encuentra existente en compuestos de triples enlaces como los alcalinos. La hibridación sp se define como la combinación de un orbital s y dos orbitales p para formar tres orbitales híbridos que se disponen de un plano formado ángulos de 120 grados. Los átomos que forman hibridaciones sp2 pueden formar compuestos con enlaces dobles. Por último, tenemos la hibridación sp3. Esta es una combinación de un orbital s y de tres orbitales p, para dar 4 orbitales híbridos que reciben el nombre de híbridos sp3 y se disponen de forma tetraédrica, como lo vimos en la estructura pasada. Los compuestos cuyo átomo central presenta hibridación sp3 central
solo pueden formar enlaces simples. Y bueno, este sería el final de nuestra presentación. A continuación les vamos a presentar un video donde representamos todo el tema que acabamos de explicar. Gracias. Buenas tardes, compañeros, nosotros somos el equipo 3 del grupo WB. En este proyecto vamos a poner a prueba la conductividad de ciertas sustancias como el componente eléctrico. Nuestra primera sustancia es un ácido y al meter las terminales podemos observar que es un conductor. Nuestra siguiente sustancia es una bebida energética y al introducir las terminales podemos observar que es un aislante. Nuestra siguiente sustancia es alcohol. Al introducir las terminales vemos que es un aislante. Nuestra siguiente sustancia es agua con jabón. Y al introducir las terminales podemos observar que es un conductor. La siguiente sustancia es vinagre y al introducir las terminales vemos que es un aislante. Nuestra siguiente sustancia es el cloro y al introducir las terminales podemos observar que es un conductor. En esta no es una sustancia, pero quería mostrarles que al momento de colocar un lápiz con las dos puntas y al colocarlas con las terminales, este es un conductor. Esto es todo del equipo 3, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver. Vaya de Celaya. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! En términos de antojar, ya antojar. Tengo un Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap. Show de 20s, gasto